Normalmente escribimos los números en forma decimal o en base 10, lo que significa que los números están compuestos usando 10 dígitos diferentes, de 0 a 9. Sin embargo, a veces es útil escribir números hexadecimales o en base 16. Ahora hay 16 dígitos distintos que se pueden usar para formar números, que van del 0 al 9, y luego de la A a la F, por ejemplo, un dígito de 3. El número hexadecimal puede ser 2B8, donde el 8 está en el valor posicional 16 o 0 unos. La B está en 16 del primer valor posicional o 16 segundos, y los 2 están en el decimosexto al cuadrado o valor posicional 256. Echemos un vistazo a algunas preguntas. Primero, ¿cuántos dos dígitos hay hexadecimales en los que el primer dígito es A, B o C? Cuando digo que calcule la respuesta usando tanto aditivos como métodos multiplicativos. Para los métodos aditivos, consideraremos esto como casos, lo que significa que determinaremos cómo muchos hexadecimales de dos dígitos comienzan con A o comienzan por B, o empezar por C. Cuando decimos primer dígito, nos referimos al dígito de la izquierda. Así que el número de hexadecimales de dos dígitos en los que el primer dígito esa va a tener 16, ya que hay 16 opciones para el segundo dígito, cualquier cosa desde 0 hasta F, así que hay 16 de dos dígitos hexadecimales que comienzan por A, y, a continuación, más el número de hexadecimales de dos dígitos que comienzan por B también es 16, y luego más el número de hexadecimales de dos dígitos que comienzan por C también sería 16. Y 16 más 16 es igual a 48, hay 48 posibles hexadecimales de dos dígitos. Y ahora, usando un método multiplicativo, pensaremos en esto como dos eventos en los que el primer evento es para seleccionar el primer dígito, que debe ser A, B o C, y el segundo evento es seleccionar el segundo dígito, que no tiene ninguna restricción. Así que la cantidad de formas en que puede seleccionar el primer dígito, que tiene que ser A, B o C es 3, y luego multiplicado por el número de formas en que podemos seleccionar el segundo dígito, en el que no hay restricciones, lo que significa que puede ser de 0 a F, hay 16 opciones para el segundo dígito. 3 veces 16, por supuesto, también es 48, dándonos 48 posibles hexadecimales de dos dígitos. Ahora veamos dos preguntas más. ¿Cuántos hexadecimales de tres dígitos empezar de B a D, y terminar de 0 a 5? Así que aquí vamos a principio multiplicativo, y piensa en esto como tres eventos, en los que escogeremos el primero dígito, segundo dígito y, a continuación, tercer dígito. Así que la cantidad de formas en que puede seleccionar el primer dígito, que debe ser B, C o D es 3, y luego multiplica el número de formas en que podemos seleccionar el segundo dígito donde no hay restricciones y, por lo tanto, el dígito puede ser de 0 a F, hay 16 opciones o formas para seleccionar el segundo dígito, veces el número de vías para seleccionar el tercer dígito, que debe ser de 0 a 5, hay 6 formas o 6 opciones para el tercer dígito. 3 veces 16 veces 6 es igual a 288. Hay 288 posibles hexadecimales de tres dígitos que comienzan de B a D y terminan de 0 a 5. Y ahora veamos la última pregunta en la que cuántos hexadecimales de tres dígitos comienzan con B a D o termina con 0 a 5. Así que esta pregunta es un poco más implicado debido a la O. Esta pregunta es más involucrados debido a la O, y porque hay solapamiento entre los hexadecimales de tres dígitos que comienzan de B a D, y aquellos que terminan con 0 a 5. Así que para responder a esta pregunta, tendremos que determinar el número de hexadecimales de tres dígitos que comienzan de B a D, y luego sumaremos el número que terminan con 0 a 5. Pero luego tendremos que restar los hexadecimales de tres dígitos que comienzan de B a D y terminan de 0 a 5, porque estos números se cuentan con los que comienzan de B a D, y los que terminan de 0 a 5 y, por lo tanto, se cuentan dos veces, lo que significa que tenemos que restarlos una vez. Así que vamos a determinar el número de hexadecimales de tres dígitos que comienzan con B a D, donde hay tres opciones para el primer dígito B a D, sin restricciones en los dos dígitos siguientes, lo que nos da 16 veces 16, y luego más el número de hexadecimales de tres dígitos que terminan de 0 a 5. Tenemos que tener cuidado aquí. Hay una restricción en el primer dígito. No puede ser 0 porque si lo fuera, solo tendríamos un hexadecimal de dos dígitos y, por lo tanto, solo hay 15 opciones para el primer dígito, no.
restricción en el segundo dígito. Así que veces 16 y luego el dígito final debe ser de 0 a 5 y, por lo tanto, hay 6 opciones para el dígito final. Luego, tenemos que restar el número de hexadecimales de 3 dígitos que comienzan de B a D y terminan de 0 a 5, que encontramos anteriormente. Voy a seguir adelante y escribe 3 veces 16 veces 6, solo para ser coherente. Y ahora, sigamos adelante y simplifiquemos. 3 por 16 por 16 es 768, más 15 por 16 por 6 es 1440. Y luego menos 3 veces 16 por 6 sabemos que es 288 desde arriba. Simplificando, tenemos 1.920 hexadecimales de 3 dígitos, que comienzan de B a D o que terminan de 0 a 5. Entonces, ¿cómo determinar esta cantidad? Tuvimos que aplicar esa fórmula, que se muestra aquí, que muestra la cardinalidad de una unión cuando estos conjuntos no son inconexos. Espero que esto te haya resultado útil.